estamos empezando este nuevo programa con Sebas. Sebastián Raza es un candidato a doctorado en la Universidad de Cambridge y estudia un tema interesante ahora, especialmente en medio de la pandemia. Explora qué significa la crisis y las teorías que lo podrían aclarecer. Y lo que estamos tratando de hacer con este programa es analizar textos de manera más profunda, y que puedan entonces empezar a ser expuestos a las personas que siguen este canal o las personas que están interesadas en ese tipo de conocimiento. Y lo que nos interesa es eso, poder discutir sobre las ideas de textos específicos, y tener este canal para darnos ese espacio. Va a ser bastante amigable, flexible. Este es el primer capítulo, entonces supongo que va a estar un poco más relajado que los que vienen, y de eso se trata, poder empezar. Por nuestra parte, Quilas es un Instituto de Artes Liberales y Ciencias de Quito. Estamos tratando de reclamar que la educación de artes liberales y ciencias no necesariamente tiene que ser exclusiva o elitista o no accesible, em, pero más bien que estas ideas y este tipo de conocimiento puede permear de una manera más accesible a la sociedad. Y nuestro compromiso con la justicia social desde la perspectiva de la academia es que cada vez más y más personas puedan tener este acceso a estos textos o a estos conocimientos, eh, y que en el tiempo podamos, sí, de alguna manera ser más libres, ¿no? Que esto, al poder ser más accesible, pueda volver a las personas más libres y que puedan utilizar este conocimiento para ser auténticos. El día de hoy vamos a hablar sobre la ilustración, vamos a hablar sobre Richie Robertson, que publicó en el año 2020 un texto sobre la ilustración. Y vamos primero a poner en contexto por qué es importante hablar de la ilustración, cuál es el llamado a entender estas ideas que son muy importantes para entender el desarrollo histórico del momento actual. Y, y después entraremos, yo quisiera leer cosas, o sea, quisiera leer citas específicas del texto para hacer un análisis más profundo. Eh, Le voy a pasar ahora el micrófono a Sebastián para que se presente, que nos cuente un poco de qué es lo que él está viendo con este tipo de grabaciones, y que podamos empezar con este contexto de la ilustración, y tomarlo desde ahí. Gracias, Francisco, por la invitación y por hacerme parte de Quilas y de este proyecto interesante de discutir libros que se publiquen recientemente. Eh, es interesante pensar la ilustración, ¿no? Porque es un tema que parece que no deja de molestar a los modernos. Y por modernos me refiero a todos aquellos que voluntario o involuntariamente nos hemos visto en el bote de la modernidad, que nos ha llegado que nos ha llegado desde fuera como un proyecto impuesto, que también lo hemos hecho nuestro, que hemos logrado también adoptarlo y darle nuestras propias características, o que se ha desarrollado endémicamente como es en Europa. Es muy interesante porque hablar sobre ilustración es algo que no se ha dejado de hacer, digámoslo así. Mucha gente diría que después de Adorno y Horkheimer y su famoso libro La dialéctica de la ilustración, parecería un poco sin sentido seguir hablando o seguir atacando a la ilustración. Uno diría, ahí lo que ellos hicieron fue poner la última daga en el corazón de la ilustración. Pero luego, desde el seno de la propia teoría crítica, aparece Habermas como un nuevo defensor de la ilustración y del proyecto ilustrado, de la idea de la modernidad, ¿no? Y él lo hace, digámoslo así, desde una posición de izquierda. Es una posición diciendo, no, este proyecto que busca el progreso, que busca el progreso y la autonomía y mediante el uso de la razón, es un proyecto que debemos defenderlo. Y para él esa defensa no es contra la derecha únicamente, no es contra liberales o conservadores únicamente, sino contra un germen que él ve en la izquierda. Él llama a Foucault bueno, a Heidegger no tiene por qué llamarlo conservador, Heidegger se autodeclaró un conservador, o bueno, era obvio sus filiaciones políticas, pero él llama a un conservador joven a Michel Foucault, a Jacques Derrida. Entonces ahí tenemos toda la cuestión de
de que para Habermas la defensa de la Ilustración incluía defenderla dentro de un proyecto emancipatorio, dentro de un proyecto que busca la libertad y la liberación de los pueblos o la liberación del ser humano. Y eso es muy interesante porque, digámoslo así, Yo no sé si estaban, o sea, la liberación del pensamiento de la religión, no del ser humano, de la religión. bueno, Habermas cuando habla del proyecto de la razón dice que es que el problema es que cuando tenemos una construcción muy unilateral o unidimensional de la razón, la vemos en su dimensión destructiva, que es la dimensión que Adorno y Horkheimer lograron enfatizar de forma muy importante, ¿no? Y que Michel Foucault también le enfatiza muy bien. Él dice, a ver, todo esto que se muestra como racional, como el manejo instrumental de los cuerpos y de las poblaciones, tiene un lado totalmente negativo. Y Habermas dice, sí, 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 pero también hay otros aspectos de la razón, que él llama la razón comunicativa, que tiene un potencial emancipador, que tiene un potencial que permite crear proyectos de autonomía. Entonces, luego de este proceso en el cual la defensa de la ilustración viene en momentos, o digámoslo así, en espacios de personas que buscan su potencial emancipatorio, yo creo que en los últimos 20 años, en cambio, tenemos una defensa de la ilustración mucho más conservadora. Por ejemplo, y no digo que Steven Pinker sea conservador, no creo que él lo sea, pero vemos como muchos conservadores, como muchos reaccionarios, se abrazan a Steven Pinker como una forma de rechazar todo aquello que desafía el status quo. Entonces vemos que mucha gente que está, por ejemplo, mucha gente que se arroja a atacar contra las personas que buscan equidad racial o equidad de género, dicen, oh, a los hechos no les importan tus emociones. Esa es la clásica frase que lo utiliza Ben Shapiro, ¿no? Como dice, facts don't care about your feelings, algo así creo que dice él. Y ellos parece que están al mismo tiempo defendiendo una visión de la ilustración que Stephen Pinker la puso ahí, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la defensa de la ilustración puede ir por los dos lugares. Entonces a mí lo que me parece interesante o lo que me parece importante de discutir este libro de Richie Robertson, es que a pesar de que él aprueba a personas como Pinker, al mismo tiempo yo creo que nos da una visión mucho más compleja y amplia de qué fue la ilustración. Y creo que eso es un primer punto de partida de lo que podemos... Y en eso yo siento que hay un poco una contradicción, porque él acepta en su análisis, bueno, y el contexto, ¿no? Es que vamos a empezar a analizar este libro y es interesante porque él dice from 1600 hasta como 1790, right? Or something like that. De 1680 a 1790. Pero empieza antes, ¿sí? Y en ese análisis anterior, él reconoce y se da cuenta de que la ilustración no era solo un pensamiento, no era solo un movimiento, una epistemología de la razón, sino también de las emociones. Y él lo Claro. acepta y dice, había mucho de este pensamiento que fue dominado por las emociones. Y yo creo que cuando tú dices algo así como lo que dice Ben Shapiro, que es como alejarse de las emociones, ¿no? Como domarlas o alguna forma así. No, nunca fue así. Y ese es un poco el problema que yo siento y que Adorno y Horkheimer se dan cuenta, que nos llevan a una sociedad extremadamente racionalizada, mecánica, industrial, donde se empieza a dominar al ser humano no sé, siento que es muy como cuadrado de la razón, Mm. que viene jalando esta idea de la ilustración. Y a mí, o sea, y cuando tú dices que Robertson nos da una visión mucho más compleja, yo estoy de acuerdo con eso. Sí es más compleja, en el sentido de que te permite ver los diálogos, los debates que se estaban dando en esa época. Y es muy humilde, o sea, es muy humilde en el sentido de que las ideas que se estaban explorando eran como, o sea, experimentemos y podamos ver más allá de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y entonces me parece que se toma mucho la ciencia como un punto de referencia, como un método de experimentación. eh, y eso es, o sea, siento que eso es lo que nos está comunicando de, eso fue la ilustración, no fue, y entonces también estoy de acuerdo en que es difícil que las personas puedan tomarlo a la ilustración como
como un momento histórico en el cual se niega la emoción, se niega las pasiones y se empieza a sobre racionalizar al ser humano. Que yo creo que después, justo en la época de Adorno y Horkheimer, o sea, los comienzos del siglo XX, ahí es cuando se empieza a tomar ese tipo de percepciones, de ideas, de sobre racionalizar y utilizar, sí, al ser humano como una máquina dentro de esta práctica. Eh, pero, pero sí, no sé, ¿tú cómo le ves a este tema? O sea, este para mí es uno de los temas fundamentales de este texto, es la armonía que él empieza a demostrar entre, entre el caos que habían estas ideas que estaban emergiendo, ¿no? No fue un proceso, y me gusta, sí, me parece mucho como la idea que tiene Walter Benjamin de que la historia son explosiones en el tiempo. Siento que él lo está demostrando en cómo desarrolla su texto. Ujú. Sí, creo que aquí podemos empezar un poco a debatir el texto un poco más. A Dale. mí me parece interesante, no quiero ponerle un idioma hegeliano, aunque no, a veces no puedo evitarlo, y sobre todo en cómo él presenta el texto, ¿no? Mm, Él dice que va a estar estudiando desde 1680 hasta 1690, pero como tú bien anotas, en realidad él habla desde un periodo anterior, que es tanto la reforma protestante como la revolución científica. Y lo que es interesante es que en algún lugar, no recuerdo exactamente qué página, pero es en la sección que se llama Interpretando la Ilustración. Él lo que dice es básicamente que la ilustración no fue un momento de quiebre, sino que había un cambio en la mentalidad, que hay un cambio en la sensibilidad, en cómo la gente piensa ciertas cosas, que se venía dando, qué es la razón, qué es la felicidad, qué son las emociones, qué son las pasiones. Se vio un cambio en general de cómo concebimos estas cosas, mm, cómo ujú. imaginamos esto, cómo imaginamos nuestra relación con la naturaleza. Y digámoslo así, este cambio era, para usar el lenguaje hegeliano, era an sich, era algo que venía sucediendo en la historia y que la ilustración lo que hace es tomarlo como un proyecto consciente. Für sich, diría Hegel. O sea, en lugar de ser algo en sí, se volvió algo para sí. Entonces los ilustrados deben entenderse como el momento en el que estos cambios históricos de la reforma, el desafío a la autoridad de la iglesia, de las nuevas formas de pensar la naturaleza gracias a la filosofía natural, se vuelve un proyecto consciente. Decimos, bueno, estamos viviendo esto, está cambiando. Tal vez ellos no se dieron cuenta. O sea, es bien interesante porque tal vez ellos no dijeron, estamos viviendo la ilustración, ¿no? Kant fue uno mismo que cuando le preguntaron, él decía, no somos ilustrados, estamos en el proceso de ilustración. Entonces yo creo que es interesante ver cómo entender la ilustración no como un momento en el cual iluminados bajaron del cielo, sino como un proceso histórico que ya venía un proceso de cambio y que un grupo de personas solo lo tomaron de forma consciente y deliberada. Creo que hay un rol muy importante de hablar de los filósofos. Creo que hubo, y los pensadores y los académicos, ¿no? O sea, creo que ellos toman esta idea de, justo, o sea, como empezar a desafiar Ujú, la idea de la religión, la idea de que todas las explicaciones venían de Dios ujú, y que más bien el ser humano podía tomar control de esa pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cómo se está develando este mundo, como tú lo dices, natural? Y me gusta mucho porque, por ejemplo, y habla de la principia matemática de Isaac Newton como una filosofía de la naturaleza. Y es un texto matemático, pero es eso, o sea, ellos estaban tratando de velar la naturaleza, de velar cómo funcionaba y cómo se expresaba. Pero antes de entrar a eso, ¿por qué habla de la felicidad? ¿No? O sea, Ah, eso es o sea, creo que fue muy claro, interesante, por ¿no? eso podemos buscar esto, porque el subtítulo del libro es La búsqueda de la felicidad, que Ajá, por ejemplo justo, súper es interesante. lo que Thomas Jefferson escribe, ¿no? Y que Ah, bueno, se convierte en la famosa película de Will Smith. Que mm, yo pensaba en la película de Will Smith cuando leía esto, me pareció muy interesante, o sea, veía los paralelos de qué significa la búsqueda de la felicidad. Y bueno, antes de ir directamente a qué significa la felicidad para él, yo creo que, o qué significa, o cómo él dice que la felicidad tuvo un rol importante en el Enlightenment, yo creo que es importante empezar antes diciendo cuáles son sus objetivos, ¿no? Y sus objetivos es precisamente decir, el Enlightenment no fue la época de la razón, así como una razón fría, calculadora, como mucha gente quiere hacernos pensar. Había mucho interés por las emociones,
y más que nada por el bienestar humano. Es una época en la que el uso de la razón Mm, estuvo nada a la felicidad humana. Luego vamos a ver cómo se entendió la felicidad. El segundo punto es que él dice que la ilustración no fue un momento en el cual se desterró a Dios, no fue un momento en el que solo se le puso a Dios fuera de la escena, sino que muchos pensadores ilustrados, en un inicio, y eso lo vamos a hablar quizá en una siguiente sesión, tenían más bien una suerte de buscar tolerancia, y muchos de ellos querían aún dejar un espacio a Dios en el mundo. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque el proceso de desencantamiento del mundo o de secularización es ujú. más largo de lo que fue la ilustración. Se extiende hacia atrás y hacia adelante. Entonces, lo que es interesante es que él también nos muestra cómo la ilustración no fue el momento en el que se destierra a Dios. Es un paso crucial para lo que termina como el último destierro de Dios, Ujú. pero es un paso en el que aún se le daba a Dios un cierto espacio en el mundo. Y ahí él Wow. considera filosofías deístas, ¿no? Es como el comienzo del Anthropocene, o sea, es justo como, wow, o sea, y tú le ves, es un proceso largo, o sea, que toma centuries. Y aquí Leibniz define el conocimiento como la ciencia de la felicidad, ¿no? Así Claro, dice, claro, Leibniz claro. defined wisdom as the science of happiness. John Locke wrote in 1677, the business of man is to be happy in this world by enjoyment of the things of nature, subservient to life, health, ease, and pleasure, and by the comfortable hopes of another life. Y entonces de ahí lo que para mí me está diciendo este texto es como que el momento en el que el ser humano se permitió el privilegio de ellos gozar del mundo natural, Sí, más allá de Dios, ¿verdad? pero a mí me parece que esto es interesante porque hay que ver en contra de qué lo están haciendo, ¿no? Y lo hacen en contra de todas las religiones que te prometían la felicidad en el otro mundo y que te decían, acepta el sufrimiento en este mundo, la miseria humana, tú sabes, el famoso texto de Inocencio III del Papa, que se llamaba de la miseria del mundo, en la que se hablaba que el hombre tiene que sufrir este mundo para lograr una suerte de salvación en el otro mundo. Entonces, la gente del Enlightenment Que y en viene las. de la época medieval. Claro, es una suerte de la época medieval. Y la idea del Enlightenment es mejor decir, no, 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 la felicidad es algo que podemos reclamarlo en este mundo. Este mundo es el espacio para la felicidad humana. Pero en la cita que tú mencionas, es bien interesante porque te das cuenta que lo que hablan como felicidad son condiciones mínimas. Entonces, hay algo interesante porque lo voy a intentar resumir y ponerlo de una forma muy condensada, pero es un pensamiento muy complejo. La vida ordinaria, antes de la ilustración o antes de la modernidad, no se consideraba un espacio de logro moral o un espacio en el cual uno buscaba la felicidad. Era el espacio donde uno sufría y aceptaba el sufrimiento, donde uno aguantaba el mundo, por así decirlo. Y esto lo dice también Hannah Arendt y Charles Taylor. En la modernidad lo que existe es una suerte de afirmación de la vida ordinaria, de ser feliz buscando tu sexualidad, busca tus placeres en la familia, busca tu placer en tu trabajo. De ahí también viene la ética protestante, ¿no? Tu trabajo puede ser el espacio donde tú encuentras tu camino a Dios, en un sentido, teológico. Pero lo interesante es que en la antigüedad ya había filosofías de la felicidad. Epicurio es uno de ellos, Aristóteles. y Aristóteles la idea de eudaimonia, ¿no? Ujú. Pero ahí viene la cuestión clave de la modernidad, que en la idea de la eudaimonia o de la búsqueda de felicidad, la idea de la razón y Mm, la prudencia y la fronesis, Aristóteles aún dice que hay una forma teleológica del ser humano. El ser ujú, humano tiene una forma particular y tú ujú. tienes que aplicar tu razón para llegar a esa forma. En cambio, los ilustrados o la gente de ilustración dicen, no, 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 eso es muy demandante. Pensar que hay un fin humano y que el humano tiene que ser de esta forma particular es muy demandante. Mejor enfoquémonos en la Mm. reducción de la crueldad, ¿En la qué? en la reducción de la crueldad. Porque no, eso no me parece. Es más, o sea, yo estaría de acuerdo en que empiezan a tomar es una evolución del pensamiento eudaimonía de Aristóteles. Pero mira esta cita que Ujú. dice que, y para mí esto es lo que define mucho la relación que Robertson está haciendo con la felicidad y la ilustración que dice, happiness is the commitment to understanding and hence to advancing the causes and conditions of human betterment in the world. ¿No? O sea, es como que,
y por eso, y bueno, quiero entender por qué dices esto del sufrimiento, pero yo siento que se toman, no sé cómo traducir commitment, pero como es una fortaleza de la voluntad, ajá, un compromiso por solo empezar a entender el mundo natural y en esas condiciones y entender esas causas, el ser humano va a vivir en mejores condiciones. Y ahí yo tengo un problema, ahí tengo yo un problema grave, que es esta idea de que, y hablan, y creo que la filosofía oriental es muy inteligente en ver esto, es que, ¿cuál es este deseo de que el ser humano se puede continuamente mejorar a través del conocimiento? O sea, yo creo que es un ego incansable Mm. y que yo, y solo viendo, y es esto lo que estamos hablando al comienzo, o sea, esa sobrerealización o sea, racionalización que te lleva a tener, por ejemplo, el asesinamiento de 6 millones de judíos. Es un poco el argumento de la teoría crítica, ¿no? De Habermas y de Adorno y Horkheimer. Dicen, ¿cómo puedes llevar a tal nivel ese caos, ese desastre? Y para ellos era súper claro, es como la razón, o sea, la racionalidad vuelve muy simple tener un mecanismo de asesinato de muchas personas. Y es de esa idea de que, es que estamos tratando de entender y la razón. Y entonces tienes Pero, procesos que destruyen el mundo a partir de eso. sí, sí, sí. Pero yo creo que eso también depende, digámoslo así, quiero trazar una diferencia entre racionalidad sustantiva y racionalidad formal, digámoslo así, o material y formal. Yo creo que hay una parte muy interesante del texto donde básicamente lo que hace Robertson es decir que los ilustrados se dieron cuenta que el logro incondicional y la definición absoluta de qué significa la felicidad personal es imposible. Él dice, los ilustrados se dieron cuenta que yo no puedo decirte a ti cómo ser feliz, que básicamente Aristóteles sí dice, esta es la forma en la que el ser humano universalmente es feliz. El, Aristóteles sigue siendo un pensador teleológico. Y él en cambio dice que los ilustrados se dieron cuenta que yo no te puedo decir a ti cómo ser feliz. Tú en tu uso de la razón tienes que decidir cómo ser feliz. Pero entonces, ¿cómo hacemos que la razón nos permita? Y la razón no nos permite encontrar sustantivamente qué es la felicidad para el ser humano, en qué nos puede ayudar. Y él dice ahí que se inventó el concepto de la felicidad pública o de la búsqueda de la felicidad pública. Y Mm. era básicamente pensar cómo las decisiones que tomaban los agentes de Estado, los administradores públicos, generan mayor posibilidad de felicidad. Y obviamente aquí felicidad entendida como una cuestión muy mínima, ¿no? Seguridad, orden y salud. Por eso en la cita que tú leíste, ellos hablan como de eso, como no estar a la merced de crueldad innecesaria o de sufrimiento innecesario. Entonces, ¿cómo evitamos que exista epidemias? Que es un sufrimiento innecesario para la gente. O cómo hago que cuando vayas al hospital no sufras tanto. Cómo hago que no tengas miedo de salir a la calle. Entonces, esto hace que la razón o este uso de, digamos, si creemos condiciones para felicidad pública, que también es la fórmula de Bentham, ¿no? O de Bentham, de todos los utilitaristas, que Ajá, justo iba a ir allá. para ellos es la idea de cómo creamos decisiones que generen la mayor cantidad de posibilidad privada, pero cada uno va a decidir en sí mismo qué es la felicidad. Entonces, la razón se torna más formal, es más una cuestión de, ya, sí, quiero crear mayor posibilidad, ¿cuáles son los medios para crear esto? Entonces, sí hay una suerte de redefinición de felicidad que va mano a mano con una redefinición de la racionalidad. Porque claro, para Ah, Aristóteles, para los estoicos, felicidad era era controlar las pasiones y racionalidad era el proceso mediante el cual tú controlas las pasiones. Y para llegar mm, a la forma perfecta de lo que significa ser humano, ¿no? ujú. El control de los apetitos, etcétera, etcétera. Los Principios ilustrados. como la templanza, la justicia, ¿no? O sea, que están, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dices en que no tenían un plan o que no estaban, para mí fue muy calculado esto, muy calculado, y especialmente con lo que dices, con lo de Bentham, ellos tenían fórmulas, ¿no? Que the greatest happiness of the greatest number, ¿no? Que aquí él lo pone, ¿no? Él dice felicific calculus. O sea, estaban calculando cómo hacer al ser humano feliz. Y la forma en la cual estaban decidiendo hacer esto y me parece súper, ahí sí estoy de acuerdo contigo en que
la forma en la que estaban pensando es, vamos a develar, vamos a ilustrar, vamos a dar luz al conocimiento y eso nos va a hacer Ujú. felices. Eh, Aquí No, pero habla de... lo que él dice es que más que ellos entendían esto no como asegurar la felicidad de todos, sino aumentar las probabilidades en las que la gente puede alcanzar su propia felicidad. Y ese es uno de los argumentos de hoy en día que los liberales dicen. Dicen quizá el mercado no es no es la forma más eficiente, no, bueno, digámoslo así, no es la mejor forma en que vivir, pero es la forma más eficiente para que todos tengamos la misma oportunidad de alcanzar nuestra felicidad. Con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero es un argumento muy ilustrado, ¿no? Es decir, estas condiciones le permiten a cada uno definir qué es lo que ellos mismos consideran felicidad y alcanzarla por sus propios medios. Y para eso necesitamos una suerte de organizar el mundo de forma racional. El mercado, la burocracia, los aparatos de securitización, o sea, todo lo que Foucault luego diría eso es biopolítica, eso es control de la población. Y aquí el propio Robertson dice que dentro de la ilustración hubo ese cambio, ¿no? Como no podemos definir la felicidad a nivel personal, hablemos de poblaciones. Entonces controlemos que nuestras poblaciones no se enfermen, controlemos que no exista crimen, controlemos que las condiciones en el trabajo no sean tan deleznables. Es decir, hagamos que todas estas condiciones de la vida ordinaria no sean un valle de lágrimas, para usar un término religioso, sino que se vuelvan el espacio donde la búsqueda de la felicidad es posible. Y Y que te libera del miedo. que te libera del miedo. Tiene Exactamente. una sección que se llama Freedom from Fear, right? The Enlightenment had a collective mission. Part of it was the slow vanquishing of fear. Que Exacto. la gente no tenga miedo. Que la gente no tenga miedo. Y ahí él empieza a hablar cómo esta liberación del miedo Mm. implica también la liberación de los seres mágicos, ¿no? Demostrar a la gente que el trueno que te cae no es un dios que te está castigando, sino que es un proceso natural. Ajá. Entonces, este proceso de liberación del miedo no solo es buscar formas de arreglos sociopolíticos o económicos sociales de distribuir bienes o de evitar enfermedades, sino también entender las causas de lo natural. Y obviamente en la ilustración uno de los eventos magnos fue el terremoto de Lisboa, ¿no? En 1770 y algo, se me está yendo otra vez la cuestión. Y muchos aún lo consideraron un castigo de los dioses, pero los ilustrados precisamente querían mostrarte que ni las sequías, ni los desastres naturales eran castigo de los dioses, sino que eran eventos naturales que podemos explicar. Y al poderlos explicar, podemos encontrar dentro de nuestros límites las probabilidades de encontrar formas de ser felices, de tener provisiones materiales, provisiones de bienes materiales, felicidad y no caer enfermos y no sufrir innecesariamente. Yo necesito, o sea, esta es una parte que a mí, y yo y soy muy crítico de esto. En la página 46 dice, emotion is not to be suppressed altogether, Uh -huh. but firmly subordinated to reason, which inculcates the great virtue of steadfastness. Ah, claro, Being pero es cuando regulated by the rule of right reason is the very root whereupon is settled the high and mighty body of the fair oak of constancy. Pero claro, esa cita lo hace en el contexto de la crítica que los ilustrados hacen a los estoicos, si no lo recuerdo mal, que dice que para los ilustrados esto era muy demandante y que ellos más bien buscan no la supresión de las pasiones, sino el manejo dentro del mundo como lo entendemos, las Mm. probabilidades de tener emociones, ¿no? Pero, y el estoico no estaba tratando de hacer eso. O sea, el No, estoico no, no, estaba viendo sus emociones como, ah, está aquí, si me afecta y tengo control, hago algo, si no me afecta y no tengo control, ya lo dejo ir. Pero para ti era una supresión o era igual una subordinación de las emociones al intelecto o a la razón. yo creo que era más una cuestión de supresión dentro de los estoicos. Ellos Ah, decían, entiende el mundo y entiende que dentro de él no vas a poder, solo no desees, controla tus apetitos y entra en un estado de apatía, de no desear. Mientras menos desees, mejor, porque es el deseo, muy, muy budista, ¿ah? Muy budista. muy budista, pero el enlightenment es el que te dice, los ilustrados son los que dicen, no, 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 esta vida ordinaria es donde vas a encontrar tus placeres, es donde vas a encontrar estas cuestiones, lo que a mí me parece una cuestión muy interesante, porque es exactamente the pursuit of happiness, la posibilidad de hacer la vida ordinaria, no el valle de lágrimas.
ni el cosmos al cual tenemos que resignarnos, sino el espacio donde podemos buscar nuestra felicidad. Eso creo que es el gran argumento de él, y que para llegar a esta forma de entender la felicidad hubo un cambio en lo que entendemos por felicidad y en lo que entendemos por razón. Que, y ahí me parece, ahí es interesante. Y estoy leyendo una cita de Spinoza donde ahí concuerdo en que le dan espacio a Dios. No, o sea, no, they don't want to get rid of God altogether. They want to transcend religion, dejando un espacio a Dios, Ujú, y que la razón es el mandato de Dios de nosotros disfrutar el mundo natural, y ujú. la vida de los seres humanos, ¿no? Y em, sí, pero para mí esto es muy antropoceno, es muy cruel, Claro, porque, claro. y mira lo que dice, o sea, Spinoza dice que la razón te da un freedom from the bondage of emotions. O sea, es como que, o sea, es un proceso muy consciente de tomar control de las emociones y subordinar la emoción a la razón. Ujú. Y para mí ese es el caos que No, pero lidera al tipo de vida que tenemos ahora. yo creo que lo estás leyendo mucho desde la crítica que hacen los autores posmodernos. Y Que muy está hasta feminista, viejo. Muy hasta feminista. feminista. Exacto, Porque la emoción es algo inherentemente femenino, yo pero pensaría. si tú vas a la siguiente sección que se llama The Passions, y es bueno que estamos yendo así más o menos, ya No. adelantando, casi terminando el primer capítulo, él dice que justamente lo que hace la ilustración es dejar de ver la relación entre emociones y razón de la forma antitética que lo veía la antigüedad, sino que lo vieron como una cuestión mucho más de confluencia, ¿no? Mucho más de confluencia. Lo que yo tengo, y termina con una referencia a Schiller, ¿no? Que dice, hasta en el late Enlightenment había la idea de la educación en las emociones. A mí esto me parece que Robertson quiere extender mucho a la ilustración, porque a Schiller yo lo leo más como un pensador romántico, un pensador, es lo que también tenemos que hablar, o sea, con el Francis. Como disclaimer antes de seguir, yo no soy un defensor de la ilustración. Por el contrario, yo creo que soy un férreo crítico de ilustración, pero creo que me ubico en otra época que el Francis. Yo me ubico en la época que le critica la ilustración desde 1790 en adelante, que es la época del Sturm und Drang alemán. Y creo que en mi punto de vista, si la ilustración se caracteriza por una forma de narrar la vida, eh, la ilustración lo ve como una suerte de progreso absoluto y de felicidad en ese progreso, de estamos yendo hacia un mejor mundo. Mientras que los autores románticos como Schiller, como Herder, ellos pensaron como que estamos en un barco o estamos en un tren del cual no nos podemos bajar, pero estamos dejando muchas cosas atrás. Y para ellos, ¿qué estamos dejando atrás? Una comprensión más grande o más absoluta o más humana de qué es la naturaleza. Y yo creo que una de las grandes críticas que ellos ya hicieron a la ilustración es precisamente esa, ¿no? Que los pensadores ilustrados reducen las pasiones y las emociones al placer y al dolor. Y eso podemos verlo Para mí, algo que están dejando atrás es del poder, es pensar que el mundo no es certero. O sea, me parece que eso es lo que están dejando atrás. Y ese tal vez ese pensamiento mágico o lo que sea, es como, no, nosotros sí podemos saber de qué se trata el mundo y tener certeza absoluta a través del conocimiento de qué es lo que está pasando en el mundo natural. Aquí hay una cita No, no, claro, y con el claro, claro, contexto que tú dices, claro, yo yo creo que odio esto, yo odio la ilustración. Y este proceso para mí y leer este libro fue como darme cuenta de en verdad todo lo que yo veo que fue un poco desencadenando el desastre en el que vivimos ahorita, porque dice, knowledge should start from a principle that has known intuitively and was beyond doubt. mm, They hoped to attain knowledge of the world that was absolutely certain. ¿No? O sea que their model was the logical certainty provided by mathematics, mm, ¿no? Entonces es como que ya usar todo el recurso intelectual
para el conocimiento del mundo con leyes matemáticas, ¿no? Muy, muy de lo que estaban, o sea, y mucho, la principia matemática de Newton es una filosofía de la naturaleza. Y yo pienso que los filósofos toman un rol muy importante. Este es un libro muy elitista, donde él está haciendo un análisis, o sea, ¿y de quién está hablando? ¿No? Los filósofos son elitistas, Ujú. porque tienen el privilegio de poder leer todo esto. Em, y que me gusta mucho esta charla porque nos da el permiso de que esto pueda ser difundido. Eh, pero algo que, y no sé si tú también aceptas esto, es que, y viendo la pandemia, no tenemos certainty de nothing. O sea, más bien De hecho, vivimos en incertidumbre y no tenemos idea cómo controlar. Y ahora es los problemas, un problema se puede volver, se sale de las manos, de los políticos, del dinero, o sea, no hay control, no hay certidumbre. Pero ellos estaban, o sea, ellos tenían una misión muy clara de el conocimiento nos va a dar certidumbre, nos va a dar eso, o sea, absolute certainty a través de las matemáticas. Y esto es un problema que traemos ahora hasta ahorita, o sea, y por eso hasta a veces yo veo como, interpreto esto en una inequidad hasta de pagos en la sociedad, en donde las personas que hacen finanzas, matemáticas, son código ahora, ¿no? Son muy bien remuneradas en comparación con filósofos, sociólogos. Bueno, el psicólogo también se puede hacer muy millonario, mm, pero no, claro. aquí está, esta es la raíz de todo esto, ¿no? Pero Y mira, mal interpretada, o sea, esto fue tomado, la gente no leyó este libro. Y bueno, es muy reciente, pero... no, no, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos desde abajo hacia arriba mm, para ver. Yo creo que, ¿por qué yo me digo un romántico de 1790 en adelante? Porque yo creo que una vez que le desencantamos al mundo, no podemos volver ciegamente una visión encantada del mundo. De hecho, hay un gran poema de Schiller que se llama Los dioses de Grecia. Y hay una frase donde se me va la frase en alemán, pero se traduce en inglés como God Forsaking Nature, que es básicamente de toda esta filosofía natural, todo este intento de saber, nos dejó con un mundo sin un Dios, con una naturaleza sin divinidad. Ahora ya no vemos en la naturaleza causas divinas o seres mágicos o nada, nada ni siquiera sublime con lo cual podemos relacionarnos. Lo único que vemos son causas, son efectos y vemos un espacio para encontrar certezas, no un espacio para encontrar sentido. Y yo estoy de acuerdo contigo, eso es algo que el Enlightenment ocasionó y que degenera también esta suerte que puede entenderse como el inicio de la crisis climática, de muchas cosas. Pero yo también creo que en medio de una pandemia, la ilustración demuestra su valor. Y no porque no por la promesa de la certeza, sino porque es mejor operar bajo la ilusión o bajo el deseo de una certeza en un momento de caos que bajo la idea de, ya, todo es contingencia, todo es caos, solo rindámonos. Entonces yo creo que la ilustración con estos intentos de modelar la epidemia, crear vacunas, buscar una certeza. La búsqueda de la certeza requiere coraje, ¿no? Requiere coraje, ¿no? Eh, Mucho más simple sería decir, aceptemos como el mundo nos viene. Esto es un caos y aceptemos que el mundo nos viene así, o decir, oh, la pandemia fue un castigo divino. Son otras formas digámoslo así, de confrontar esta situación. para mí Pero este es un punto súper importante. O sea, y, creo que si algo que me dejó el libro es eso. O sea, en todo lo que no me gustó, creo que eso es de lo que más admiré, que es la idea mm, de que este tipo de pensamiento tomaba mucho coraje, tomaba mucho valor. Empezar a pensar en que podíamos arriesgarnos a tratar de entender más allá de una explicación, eso, o sea, o como futil de, sí, así es el mundo, o de que así es como Dios quiere, sino que ellos dijeron, no, 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 nosotros podemos empezar a entender y es el coraje de usar nuestro entendimiento para rebasar nuestras emociones, nuestras pasiones y poner un orden.
es la razón, o sea, siento que es eso, como este orden es aclarecer, es aclarecer, es iluminar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que requiere coraje. Requiere coraje no solo porque bueno, ya podemos ir a las siguientes partes. Cuando él habla de la revolución científica y de Mm. Newton en particular, él nos demuestra un Newton que más o menos sí creía en Dios, un Newton que creía en la alquimia, que tenía ciertos pensamientos así medio raros y que hasta en su principio de matemática no quiso explicar completamente la gravedad justamente porque quería dejar un espacio, un empty slot, un espacio vacío donde podía existir la divinidad. Yo creo que ese fue también un punto que muchos ilustrados lo hacían, ¿no? Ellos decían, sí, es un poco distinto, es un poco difícil seguir pensando en Dios si vemos la naturaleza y el mundo como causas naturales. Es un poco difícil, pero, pero ellos elucubraban formas. El deísmo es una de ellas, ¿no? Que ya lo dije, voy a explicar ahora qué es el deísmo. El deísmo es la idea de que el mundo tiene causas, efectos y leyes. Pero que estas causas, efectos y leyes existen porque Dios fue benevolente y sabio, creó el mundo, lo diseñó y se fue. Y nunca más intervino en él. Entonces, esta es una idea que también nos permite seguir pensando en Dios. Entonces yo creo que es el coraje de pensar, ¿no? Es el coraje de pensar, no solo porque digo, yo creo que todos necesitamos Dios, sino porque siempre es más simple tomar las explicaciones o las interpretaciones que te vienen dadas, ¿no? Que te vienen dadas desde un otro hacia ti mismo, el de la autoridad de la iglesia, desde tus padres, desde tu comunidad más cercana. Y requiere Yo, coraje romper con ello. yo necesito que aclaremos un tema y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, porque de alguna manera este Dios para mí se convierte en que buscaban, para que esto funcione, necesitaban un enemigo. Es muy como que de Ernesto Laclau de la razón populista, ¿no? Necesitas crear un enemigo. Y el enemigo que ellos encontraron fueron las pasiones. Aquí ¿Cuál es la hay, y aquí hay una cita que habla, porque habla de Hume y después habla de Kant, y dice, A wise man is free from passions, though Kant admits that, as the passions are also all pervasive, we may have to search for the wise man in the moon. Kant deplores the power of the passions, which Hume provocatively celebrates. Sí, claro, pero claro, eso es porque yo creo que lo que busca mostrarnos es que dentro de la ilustración no había un punto de decir esto es lo que pensamos de las emociones, mientras que Hume consideraba las emociones, aunque desde mi punto de vista es otra de mis críticas románticas, digámoslo así, me parece que Hume sí pensaba las pasiones y las emociones, pero las reducía mucho a dos, placer y dolor, ¿no? Son las dos más relevantes. Todo es Mm. placer, dolor y simpatía para él. Mientras que cuestiones como el resentimiento, la angustia, la ansiedad, el estrés, lo que se llamaba Siria en las épocas medievales. Entonces, este gamut de emociones mucho más complejas para Hume para Hume y para los que van de su descendencia filosófica, se pueden reducir a o genera placer o genera dolor. Y estas son las buenas y estas son las malas. Punto. Entonces, yo creo que sí. Y Kant, en cambio, es otro que A Kant, mí, o sea, me parece que no estás siendo honesto porque es un diálogo sobre las pasiones. Y para mí, y ellos reconocen, él reconoce que las pasiones es todo, o sea, por eso se trata, y él lo reconoce, es muy honesto en esto, es como, no era la época de la razón, era la época de la emoción. Y todo esto fue de la pasión de la gente de ferventemente pensar en que podían decir, la razón puede manejar esto. No, o sea, es justo como, yo pero pienso como tú en, crees que las pasiones se convirtieron en su otro que debía negarse? pero es que es la paradoja, porque eso es lo que les da la gasolina, es lo que les da el impulso para que hagan todo este proyecto de la ilustración. Era basado en la pasión de que el ser humano podía llegar a entender todo eh, intelectualmente. No, no, sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es pura emoción, man, es pura pasión, o sea, y es lo que decían, o sea, Mi argumento no es que ellos no les importaba la pasión, sino que ellos tenían una visión muy reducida de la pasión. Y esa es mi crítica en Enlightenment. O sea, yo reconozco que ellos tenían una visión de la emoción, de la pasión y de su rol dentro de la acción humana, pero yo creo que su visión era muy reducida y no dejaba espacio para otros tipos de emociones más humanas o más complejas del mm, humano. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. ok.
dentro del Enlightenment había muchas distintas visiones dentro de lo que era el rol de las pasiones y de las emociones. Kant quizá la antítesis, Kant era quien deleznaba eso, decía, no, 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 no. La razón más bien nos permite suprimir el rol de las pasiones, ¿no? Pero yo creo Eh, que de ahí, si vas a Hume, si vas a Locke, hay una visión muy reducida de las pasiones y de las emociones. Claro que para ellos eran importantes, pero para mí me parece que es una forma reductivista de entender qué son las pasiones y las emociones, que son las que luego vamos a ver en las teorías subjetivas del valor, ¿no? Las teorías subjetivas del valor en los mm, siglos siguientes van a decir que las cosas tienen valor dependiendo si tú las consideras que tienen valor para ti o no, ¿no? Que es una cuestión muy subjetivista y digámoslo así, muy mute de entender lo que es el valor y las pasiones y las emociones. Eh, yo sí, sí, estoy de acuerdo en que, y, sí, y para mí, y tal vez de eso es lo que se está revelando en el momento actual, es que el hecho de haberlo, sí, de haberlo hecho tan subjetivo, de haberlo hecho tan claramente como placer y dolor, y vamos por el placer y no por el dolor, suprimió muchas otras emociones. Y ese es sí, el comienzo, o sea, no, no sé si es el comienzo, creo que es más antiguo, pero evidencia del antropocín como algo binario, como algo muy simple, muy reduccionista. claro. Eh, pero estoy leyendo ahorita una frase Mm, que, sí, y aquí yo hago una crítica muy fuerte, pero em, es una página 72 donde dice, The study of nature presupposed a major shift in mentality. claro. Este es un cambio de la mente, o sea, están haciendo un cambio en el Mm, paradigma psicológico. pero no que ellos hacen, sino que ellos ya eran parte de ese cambio. Eran parte, Eso estaban es un- trabajándolo, era una práctica. Aquí hay claro. algo que me gusta mucho, mira, y dice, curiosity had to become respectable, even admirable. Mm, Porque, y aquí está el enemigo, verás, the churches had long condemned curiosity as an attempt to pry into the secrets of God. St. Augustine repeatedly speaks of it as sacrilegious. Ajá, sí, tenían, y por eso ahí está el valor, el coraje de irse en contra de lo que su episteme les decía que era, ¿no? Y dice, in his confessions, he condemns a friend who was curious about editorial shows and who contemplated marriage simply out of curiosity about sex. claro, y aquí yo quiero hacer un paréntesis, quizá solo para ponerlo más de relieve, ¿no? Justo sobre el tema de la curiosidad. Ujú. Habermas, de forma críptica y en su lenguaje muy elevado, que es básicamente imposible de entender para mucha gente, me incluyo entre ellos a veces, cuando él critica a Heidegger, él dice que básicamente la razón no tiene ningún rol en el esclarecimiento del ser, en el clearing of language, en el Lichtung, puede decir en alemán. Y es bien interesante porque aquí Robertson nos demuestra que antes de la ilustración se condenaba la curiosidad y que en la ilustración la curiosidad se volvió un valor. Atrévete a saber, es bueno ser curioso. Ujú. Heidegger, en el capítulo 5 de Ser y Tiempo, habla sobre la estructura del ser. Y ahí es la famosa frase cuando habla de Befindlichkeit, encontrarse a sí mismo y cómo este encontrarse siempre se interpreta a sí mismo y bla, bla, bla. Luego habla de Idle-Talk, Gerede, que es que es la cuestión de que siempre que nos interpretamos con un lenguaje ya disponible. Y esto hace que siempre estemos en una condición de verfallen, de encontrarnos eh, como aprisionados en un lenguaje y en formas inauténticas del ser. Que siempre que nos interpretamos dentro del lenguaje del otro, de un lenguaje que ya viene, que ya está disponible, ¿no? Y eso no permite que seamos auténticos. Para él, la otra condición ontológica de la inautenticidad es la curiosidad. Heidegger dice que el ser, el being, cuando está siendo curioso, cuando busca curiosidad, lo único que hace es aprisionarse en una versión inauténtica de su propio ser. Entonces vemos que Heidegger justamente está diciendo, no, 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 esta curiosidad que se volvió un valor dentro de la ilustración es precisamente lo que nos hace caer en formas inauténticas del ser. El ser mientras menos curioso, mejor, básicamente Heidegger está diciendo. O, mejor dicho, la curiosidad nunca es el camino para encontrar autenticidad. Obviamente Heidegger en esa época o en ser tiempo
Nunca más volverá a hablar sobre la curiosidad, solo lo hace ahí, y lo hace de una forma muy conservadora, que parece ser un poco más o menos lo que decían las iglesias antes, ¿no? La curiosidad es algo sacrilegio contra Dios, quizá poniéndolo en heideggeriano, la curiosidad es sacrilegio contra el lenguaje o contra being, contra el ser. Entonces, a mí me parece bien interesante porque ahí hay un ejemplo muy específico de por qué Habermas se opone a Heidegger o por dónde Habermas le ve como un conservador anti-ilustración a Heidegger. Esta parte específica de que la curiosidad te aleja del ser, Ujú. de Heidegger no lo había estudiado de esta manera, pero sí suena muy conservador. Es muy Em, conservador. Claro, déjame aquí justo escribí. para mí Estoy hablando. es algo muy, no sé, yo siento mucha contradicción, me siento muy como, algo no me resuena bien, porque para mí es justamente creo que la curiosidad y que veamos en el libro, o sea, esta gente, o sea, tú le ves a un Newton, puta, enviciado con poder entender las leyes de la física y de la Claro, mecánica. y cuentan Y que es curiosidad, eso es lo que, cuentan que cuando él hacía los experimentos, hasta se hacía experimentos en su propio ojo. ajá, sí, en óptica, es muy divertido como dice que el man veía el sol hasta quedarse ciego, así para ver qué es lo que pasaba cuando mirabas mucho el sol. Y que Era, luego se metía también unas cosas en el sí, ojo. loco, para hacer los Claro, experimentos de la óptica, sí, ve, claro. pero, sí, un loco, man. Claro, en el capítulo 5 de Being and Time tienes justo la primera sección que es toda la cuestión de Befindlichkeit, Stimmung, que es de estar, encontrarse a sí mismo ahí, encontrarse en una suerte de estado emocional e interpretarse a sí mismo, ¿no? Que es el modo de ser de Being. Esa es la primera parte. Pero en la segunda parte, parte B, él dice la forma cotidiana de ser y el caer víctima del Dasein. En alemán es Verfallen. Y él dice que hay digámoslo así, tres condiciones ontológicas que le hacen al ser caer en modos inauténticos: curiosidad, la ambigüedad y el idle talk, y el grede, Ah, y el lenguaje que ya está disponible. Entonces ahí tú le ves a un Heidegger básicamente diciéndote todas estas cuestiones te hacen inauténtico. wow, siento como que por ahí de fondo hay una estructura muy, sí, religiosa dentro de su pensamiento, como, ajá, muy jerárquico en su estructura de pensamiento, para decir algo así, ¿no? Como Bueno, que, bueno, Heidegger claro. fue católico que se transformó a protestante y que nunca dejó su catolicismo detrás. Y creo que en un inicio quería ser cura, o estudió teología, o quería Sí, ser sí, parte. se nota clarísimo eso cuando Pues haces eso todo. me pareció interesante, justo cuando leí esa parte de la curiosidad, me pareció muy, muy, muy buena. Creo que tenemos bueno, el primer capítulo lo cubrimos muy bien, pero creo que tenemos que hablar más o menos del segundo, hemos hablado acerca de ello. Pero, y el segundo es, ¿qué es el segundo capítulo? O sea, es The Scientific Revolution, que, Es un capítulo sobre la revolución científica como antesala, como un momento, un primer momento de cambio tectónico en la mentalidad de la gente que permitió que el Enlightenment suceda. Y a mí me pareció interesante que él dice que son nuevas formas de concebir la cuestión de las causas, por ejemplo, que la ah, causa teleológica aristotélica se desecha, se que ya la desecha. gente no busca sentidos metafóricos, sino literales. La Pero forma de para mí, oye, pero a mí, y tu universidad tiene mucho que ver con esto, porque Newton estaba ahí, dicen que estaba fumando marihuana cuando le cayó Oye, pero mira lo que dice, Isaac Newton wrote in 1703, Natural philosophy consists in discovering the frame and operations of nature. Es justo lo que estás diciendo. And reducing them as far as may be to general rules or laws, establishing these rules by observation and experiments, and then deducing the cause and effects of things. Para mí, esto es el método científico. Y Claro, esta es la práctica que ellos adoptan y justifica esta época de la ilustración. Eh, sí, de hecho que son, hablas mucho, o sea, de las causas. ¿Qué es lo que causa esto? Y no es Dios, es filosofía natural. O sea, y son muy claros en eso. Y eso
es lo que es la ciencia. Ujú, Es la investigación científica de las formas de la vida, ¿no? ujú. Em, y entonces ahí ya puedes empezar a deducir axiomas como la matemática, que te dice, esta es la causa, este es el efecto, y esa es la explicación. Es una explicación objetiva esa es la verdad, ¿no? Muy, muy peligroso, o sea, para mí, eh, porque, y, y que los pensadores que vienen después de esto, o sea, los críticos, ¿no? La escuela crítica, que estamos hablando al comienzo lo ve muy claro y dice, puta, pensar en que el mundo era así de estático, así de predecible, muy peligroso. Sí, de hecho, y lo otro que me parece interesante es que yo creo que muchas veces, sí, la ilustración buscaba la certeza, pero yo creo que nunca absolutizaron la certeza. Yo creo que la gente que absolutiza la certeza es una gente que malinterpreta la ilustración. Yo creo que Robertson también deja ese punto claro, ¿no? Que el método científico o la ciencia tal como la ilustración quería ponerla, necesitaba un concepto de descubrimiento. Uno no puede hacer ciencia si cree que todo ya está dicho, ¿no? Entonces, y si crees que se puede descubrir más cosas, quiere decir que todo lo que sabemos hasta ahora se puede revisar. Eso me pareció interesante y que dentro del método científico tenía que haber lugar para el concepto y la práctica del descubrimiento y para el concepto y la práctica de la experimentación. Sí, eso es tal vez como o sea, cuando te escucho decir eso es una de las cosas que tal vez más paz traen a mi mente de este proceso, ¿no? Porque yo ya hubo momentos donde es que era como, me gustó leer el libro porque me hace ser más consciente de que esto es el tipo de pensamiento que yo pienso que es peligroso, que espero lo podamos seguir analizando. Em, y que ellos eran eso, o sea, tenían mucho valor en poder ser cuestionadores de Dios, de las estructuras, de los paradigmas que venían influenciando mucho su pensamiento hasta ese momento. Y es como, podemos, o sea, y este es el trabajo del científico. Me choca que muchos de estos estaban en Cambridge y estaban ahí como, puta, weón, este es el camino, o sea, la ciencia es el camino, y le deja un espacio a Dios. Aquí hay una cita que me parece muy interesante que la podamos discutir, es como que Dios permite que todo esto exista y dijo, o sea, Dios se hace hacia atrás, permite que ellos explican, pero es como Él nos estaba cuidando, ¿no? Pero dice, ¿verdad? The idea that a species might become extinct would, if it had occurred to him, have seemed absurd. Why would God have created them only to let them vanish? Claro, claro. Ahí se ve cómo, por ejemplo, Darwin en realidad sí les desmotivó a algunos. Por eso hay muchos autores que hablan de Darwin como la segunda ilustración, Mm. porque hay la idea que dentro del newtonismo, o sea, dentro de la ilustración de Newton, aún había un espacio para Dios. Pero el momento que Darwin entra, realmente ya deja mucho menos espacio para una creencia en Dios. Eso es interesante. Y Pero, ahora que... o sea, y todo esto para mí, porque la gente habla de la ciencia y Foucault y la ciencia. La ciencia es un método, es todo lo que es. Es un método de experimentación, de observación, de reflexión y de eso. O sea, esto es lo que yo hice, tú lo puedes replicar y esperamos que salga algo parecido. Exacto, eso me parece muy interesante lo que dices, porque yo creo que Robertson también busca mostrarnos eso, que los ilustrados también querían sacar a la ciencia al público, ¿no? Que para ellos era un experimento y ellos estaban involucrados desde su propio dinero, obviamente con muchos privilegios, de hacer experimentos públicos, de la idea del public lecture, de las clases magistrales abiertas al público, que ellos lo que buscaban era poner cosas en los términos más simples y mostrar al mundo que no había nada místico en esto, que la Ajá. naturaleza no es tan mística como creemos, que las leyes son más fáciles de lo que podemos pensar. Y eso a mí también me parece muy valioso, ¿no? Porque normalmente nosotros nos imaginamos al científico como el científico loco que opera en privado, que cree que tiene certezas. Él en cambio te demuestra y dice, sí, era gente con mucho coraje, pero también con mucha humildad.
gente que sabía que futuros descubrimientos podrían rebatir lo que ellos pensaron, Con mucho dinero y mucho poder. con mucho dinero y mucho poder también. Porque aquí, ves lo que dice, experimental methods would change this picture of the world. The Ujú. experimental philosophy, however, did not just mean conducting experiments in a laboratory or elsewhere and trying to verify one's finding by repeating the experiment. Experiments often required complex and expensive machinery. Repeating experiment was correspondingly difficult. Many branches of science, such as astronomy or geology, do not lend themselves to experimentation. Experimental meant, much more broadly, y esto me gusta, the reliance not on authorities, but on careful observation, which in most cases could in principle and often in practice be verified by repetition. Ese es el método científico. Y aquí él es muy honesto y no, Robertson no es nada marxista, aunque lo dice muy como a la ligera, como it required expensive machinery, así como, y solo Mm, dice eso, ¿no? Un marxista les iba a dar durísimo a eso, es como, quién claro, está detrás de todo esto? The elite, al final del día, o sea, Cambridge, man, Newton, tenían claro, claro, claro. todo eso. Y en Alemania, Tenían esa maquinaria para hacer estos descubrimientos. y en Alemania el Estado, ¿no? Porque en Alemania por ejemplo, Kant, además de profesor, era servidor público. O sea, todos los profesores son servidores públicos en Alemania. Mm, Pero es interesante. A mí lo que me parece interesante es precisamente esta idea más desmitificadora de la ciencia que él nos da. mm, Él lo dice claramente, dice, los enlightened scientists therefore were anxious to avoid any appearance of charlatanery and to demystify science as much as possible. And then he quotes, our first concern must be to teach, to enlighten, not to cause surprise or puzzlement. Entonces, lo que él dice es que los ilustrados lo que buscaban no era parecer magos, ¿no? Ellos no querían ser magos, ellos no querían decirte, mira lo que hago, es tan ajá. complejo. Más bien lo que querían decirte, ve esto, es tan simple, así es. Y no hay nada mágico atrás de eso. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque ahora tenemos la idea de los científicos como gente que habla en jargon, en lenguajes que son Que está en incomprensibles. laboratorios, nada accesibles, que no Claro. puede. Pero yo creo, y yo creo que esto es algo que la ciencia está tratando de trascenderse a sí misma, es como se volvió, y ese es mi problema también con la academia, ¿no? O sea, pues la gente me dice, ¿por qué no haces un TH? Man, porque están metidos en un lugar 5 años, o sea, en algo tan específico, siento que yo estoy en favor de la sociedad, en cómo puedo, o sea, esto, por ejemplo, esta conversación me parece que es lo que puede aportar. Y hay una paradoja aquí que es importante que la discutamos y la resolvamos, es que justo es que si tú das el espacio educativo, pedagógico, para que la gente pueda hacer estos descubrimientos y pueda avanzar el conocimiento, pero al mismo tiempo es muy esotérico, es muy escondido, muy privilegiado, muy exclusivo, ¿cómo resuelves esas dos cosas? O sea, solo me ponía a pensar, o sea, ¿quién lee este libro? ¿Quién tiene las capacidades, la posibilidad del tiempo para Ujú. hacer un análisis tan profundo como el que estamos haciendo ahorita? Y, y al mismo tiempo dices, wow, qué necesario este espacio, qué importante y Bueno, qué bueno que existe, pero es ahora creo que te como, voy a intentar poner contra las paredes a ti, a Francis. ver, Y te voy a decir que la cuestión es simple, es que aunque no lo creas, Kilas es un proyecto intrínseca y profundamente moderno. ujú, Porque como Robertson nos demuestra, y yo creo que es parte de la ilustración lo que busca es mover del modelo de la universidad como monasterio, como algo escondido, a la universidad pública. Y pública no en el sentido de estatal, sino de abrirla hacia público. Ellos querían debates públicos, buscaban debatir en cafés, hacer public lectures. Yo creo que es lo interesante, que muchas veces las críticas que hacemos a la ilustración ajá. es en nombre de valores ilustrados, por sí mismos. Por ejemplo, ahora decimos la universidad se ha vuelto muy escueta, muy privada, muy elitista. Lo que estamos haciendo es básicamente lo mismo que el Enlightenment dijo, ¿no? Que la ilustración ya dijo, hagámoslo más público, bajémoslo a la gente, Pero no pasó. democraticemos. No ¿Qué pasó. pasó?
O sea, Cuéntame. puta, yo estoy ahorita en una universidad en México que es privada, que es un negocio familiar, que es una réplica de muchos, o sea, piensa en San Francisco, en Ecuador. Un negocio, un negocio, son negocios, ¿no? O sea, ¿cómo? Y ellos lo estaban debatiendo hace 400 años, ¿no? ¿Cómo lo hacemos más público? No pasó. Son, no pasó. Yo, mira tu universidad, mira, o sea, yo no, a mí, el único ejemplo que yo tengo de una persona que está tratando de comprar, o sea, que lo hacen muy honestamente es la gente en MIT. A mí, la gente en MIT es muy radical en decir como, esto es lo que está pasando dentro de aquí. O sea, por ejemplo, hay este libro que se llama Whiplash, que es escrito por el anterior director del MIT Media Lab, donde él habla y te dice muy honestamente como, estos son los experimentos que estamos haciendo, estos son los principios que estamos utilizando para construir esta institución educativa. Y te lo dice de una forma muy, te lo relata como cuentos de su vida, porque él lo vivió, pero también te lo deja súper claro y te dice como la única razón por la cual yo te puedo contar esto y que no me da miedo de decirte es porque que tú lo puedes replicar es casi, Posible. es imposible que tú puedas tener, o sea, el tipo de capital que nosotros tenemos dentro de este proyecto son miles de millones de dólares, que tú no vas, o sea, yo leo ese libro, me da esperanza y al mismo tiempo digo, no, no, o sea, como dirían en México, no mames, o sea, la No, posibilidad de que yo pueda hacer eso, o pero, sea, pero a lo que te voy yo es que, y eso también es un punto interesante de Robertson, ¿no? Él dice que muchas veces tendemos a retrospectivamente culparle a la ilustración del imperialismo o del terror, ajá, colonialismo, y que lo que dice es básicamente, es muy apresurado hacerlo. Por el ajá, contrario, podemos ver que los ilustrados nos proveen de los valores con los cuales criticamos al imperialismo, criticamos al colonialismo y criticamos estas formas de dominación. Y yo creo que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, las estructuras, por ejemplo, sin entrar a hablar de cuestiones muy complejas, cómo funcionan los journals científicos, ¿no? Ahora existe toda la iniciativa Horizon 2020 en el Reino, en la Unión Europea, que lo que hace es que todos los artículos que se hayan escrito bajo dinero de los contribuyentes sea, sea abierto para el público. Entonces, si es que no tuviésemos la sensibilidad, y yo creo que eso es lo interesante de Robertson, que Robertson dice la ilustración no es un principio, no son dogmas, la ilustración no es un quiebre, sino es un cambio consciente en nuestra sensibilidad, es tener una nueva sensibilidad, una nueva forma de imaginarnos y de imaginar las cosas. Si no tuviésemos la sensibilidad de decir la educación debe ser abierta, el conocimiento debe ser gratuito o debe ser lo más abierto y democrático posible, no nos molestaría el hecho que los journals nos cobren para leer. El hecho que nos molesta demuestra que la ilustración sigue viva y que es un proyecto inconcluso y ajá, que debemos continuarlo. El hecho de que nos molesta que seamos manejados por mercados y no y no por la autodeterminación de nosotros como un grupo de ciudadanos, demuestra que el valor de la democracia sigue vivo. Si es que no tuviésemos la sensibilidad democrática necesaria sí, para decir que no nos manejen mercados, preferimos autodeterminarnos, el momento que no nos moleste eso, decimos ya no tenemos sensibilidad democrática. Y yo creo que es lo interesante de la ilustración. La ilustración es un proceso de sensibilidades nuevas y como proceso de sensibilidades nuevas, y por eso yo me digo romántico de 1790 en adelante, yo creo que esas sensibilidades nos ciegan a otras sensibilidades, que hemos perdido algunas sensibilidades humanas. Y digamos, una sensibilidad que hemos perdido es a la trascendencia, a Dios, a la divinidad, al sentido, a la naturaleza, a lo estético. Yo creo que el Enlightenment ha perdido esas sensibilidades, pero nos ha dado otras sensibilidades. es que estaban, a ver, como que, qué La, sensibilidad. la sensibilidad de no querer hacer no querer infligir crueldad innecesaria en el otro. Por ejemplo, Ah, voy a hablar de claro, o aceptarlo, ajá, era más como una aceptación de que voy a esto hablar de pasa. Michel Foucault. A Michel ver, Foucault en Vigilar y Castigar nos presenta la primera escena de cómo le estaban castigando a Damiens. ujú, Para nosotros,
personas post-ilustración, modernos, como quieras llamarnos, nos Ujú, parece aberrante. ujú. Nos parece esto es sufrimiento innecesario, crueldad innecesaria. ¿Cuál es el problema de Michel Foucault? Que luego él te dice, y nosotros modernos, que nos creemos mejores, igual somos un asco. O sea, igual nuestros mecanismos de disciplinamiento del cuerpo, bla, 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 siguen siendo asquerosos. Siguen utilizando el cuerpo como disciplinas, siguen estando basados La en sexualidad, exacto. la parte mental. Entonces ahí viene el problema. Yo digo, sí, pero no. O sea, nuestra sensibilidad ha sido un poco superior a la anterior. Sí hemos desarrollado mejores sensibilidades. Al menos no queremos masacrar a gente en plazas públicas. Y es una buena sensibilidad moderna. Qué interesante. Yo creo que el hecho de que Foucault sea capaz de criticar cómo funcionan las cárceles es porque él también tiene la sensibilidad moderna. Es porque él tiene la sensibilidad moderna mucho mejor entendida. Pero no es capaz de entenderse a sí mismo como moderno. Más amplificada. Me parece, esto es de lo mejor que puede, o sea, tiene mucho que ver con la sensibilidad y creo que esa sensibilidad está dominada por un control de la razón que no está permitiendo al ser humano develarse en su máximo potencial y que Mm, tiene que ver mucho con este pensamiento, pero, o sea, yo siendo muy crítico de este periodo, de este texto, reconozco el valor de, de estos principios. mm, O sea, principios como la curiosidad, como el poder irte en contra de los paradigmas actuales, de poder buscar las causas y los efectos de los sistemas. Yo soy muy honesto con estos principios que están ahí, pero también me doy cuenta de que la ciencia y este método avanza de una manera muy despacio, mm, ¿no? Por el tema de que es debatible que sea muy rigurosa, pero es una metodología que no avanza a las sensibilidades, como tú lo dirías. O sea, ¿qué pasaría si empiezas a explorar el valor moral de los seres humanos en la estética? Que es mucho lo que hablaba Schiller, ¿no? En sus cartas del hombre, que le escribe al príncipe de Dinamarca. Em, y es una cosa loquísima, porque este texto se escribe en 1795, bueno, en los años previos, ¿no? Porque el príncipe de Dinamarca le da una beca a Schiller para que los escriba. Em, Él está pensando, ¿qué pasa si tú generas una cultura moral basada en la estética? mm. ¿Qué pasaría al ser humano? Puta. Me parece, y es una idea que tiene, ¿cuánto? 500, 400 años de existencia y todavía es un texto muy escondido. No, bueno, o sea, habría que verlo cuánto se está discutiendo, pero ¿por qué no podemos avanzar en esa sensibilidad, de esa velocidad? O sea, por ejemplo, yo ahorita analizo muchos textos de los 50, 60, 70 y digo, wow, esta gente ya nos está hablando del futuro hace 50 años. Ellos también hace 400 años, pero ¿qué, qué pasó? O sea, no sé, se quedó trabado, no, sí, no sé, o sea, ¿qué fue el poder, el dinero? No sé qué es lo que, o sea, prevent, prevented all this to actually happen y se quedó en instituciones académicas. No, o sea, no sé, tal vez tú ves más que yo ahí. No, no, yo estoy de acuerdo contigo ahí, pero yo creo que el reclamar espacios de conocimiento público, por ejemplo, la sociología pública como concepto se volvió muy famoso con Michael Boroway, que cuando fue presidente de la Internacional de Sociología, creo que fue, o la American Sociological Association, bueno, una de esas dos, dio su presidential address y ahí él hablaba de la sociología tiene que ser pública nuevamente. Y obviamente es algo muy interesante que lo dice, ¿no? Pero ahí la cuestión clave es decir, pero siempre fue pública, siempre ha sido pública. La sociología nunca ha querido ser la Torre de Marfil. Yo creo que en el Enlightenment, la ilustración tampoco quiso hacer de la ciencia algo de la Torre de Marfil. Y el hecho de que estructuras económicas de poder lo han convertido en eso y que nosotros sigamos reclamando y digamos, no tiene que ser eso, demuestra que la ilustración sigue viva. Como diría Habermas, que es un proyecto inconcluso. Y creo que con eso podemos ir cerrando, ¿no? Que como empecé diciendo, yo creo que lo interesante es pensar la ilustración como un proyecto emancipatorio inconcluso.
y que mm, lo curioso es que hoy en día tenemos defensores de la ilustración que van por el otro lado, que, que ante críticas al sistema actual te dicen, no, hay que ser ilustrado. Las críticas basadas en simpatía o en empatía, como Ben Shapiro, Facts Don't Care About Your Feelings, parecerían ilustradas, pero no son críticas ilustradas. Porque ya hablamos, como hablamos hoy con Francisco, la ilustración le importaron los sentimientos, la simpatía era ujú. el valor principal ahí, y más que nada, bien entendida, la ilustración tiene un potencial emancipador. Y yo creo que Y eso es ah, lo que podemos discutir en las siguientes sesiones. sí, o sea, creo que eso tiene, es del valor que nos, o sea, si hay un valor en este texto, un valor en este proceso, es que em, sí nos estaban dando un proceso, una metodología de poder ir develando el mundo basado en experimentación, en desafiar paradigmas, estructuras sociales, históricas que estaban dominando sobre esas personas. Em, entonces, sí, es muy interesante, aunque eso, o sea un texto en que lo puedes criticar, sí, sí te da eso, o sea, te da luz, te enseña con claridad qué es lo que estaba pasando en estas personas, de sus ideas. Pero creo que sí, o sea, y yo aprecio mucho este espacio porque es un momento de reflexión que te permite ver un poco más allá y que te da pistas, ¿no? Sobre cómo podemos ir aclareciendo em, el pensamiento intelectual y en mucha libertad, en mucha autenticidad. Gracias, Sebas, por este espacio. A las personas que van a escuchar este podcast, que nos recomienden hacia dónde seguir con estas conversaciones em, y que estos principios de los cuales hablamos hoy de la ilustración, verlos eso con un ojo crítico, pero también darnos cuenta de que ellos inspiran mucho del movimiento que estamos teniendo actualmente. Y poder seguir investigándolo, me parece que ese es el proceso más honesto dentro de lo que estamos haciendo hoy. Dale, Francisco, entonces nos vemos la siguiente semana. Eh, Sí, sí. muchas gracias. Gracias a todos.